y capturar al Inca. ¿Ya? Sale la infantería detrás de los caballos, dispara la artillería, que era un solo cañón, porque el otro se había malogrado, un falconete. Disparan los arcabuces, que eran solamente 3, y se consigue tal sensación entre aquella multitud encerrada que prácticamente entre ellos mismos se matan. Liderando a los infantes, Pizarro se dirigió directamente hacia Atahualpa. Al llegar al pie del Anda, los españoles aniquilaron a espadazos a los porteadores buscando que caiga el Inca. Pero, ante el asombro generalizado de todos los cronistas que estuvieron presentes, los caídos eran reemplazados por otros cargadores lucanas que no luchaban. Simplemente seguían cargando al Inca y se dejaban matar. En ese momento, un español perdió la compostura y trató de asesinar a Atahualpa atravesándolo con una lanza. Francisco Pizarro se interpuso y cogió la lanza con su mano. Esa fue la única sangre española que corrió aquel día. Finalmente cayó el Anda. El Inca fue atrapado y llevado preso. La caballería persiguió a los dispersos y alcanzó hasta el Real de Atahualpa, donde obtuvieron un cuantioso botín. Los españoles recibieron refuerzos porque arribó Diego de Almagro con una nueva tropa que duplicó el número de la hueste hispana. Este segundo grupo no había participado en la captura del Inca y por lo tanto carecía de derechos sobre el botín. Ellos querían continuar la conquista y presionaban para ajusticiar al Inca, ya que su prisión mantenía estancadas las operaciones. Lo lograron y Atahualpa fue ahorcado por medio del garrote. Durante la prisión del Inca, los españoles habían recibido la visita de los curacas cañaris, chachapoyas y huancas para sellar una alianza contra Atahualpa. Estos grupos étnicos habían sido conquistados por los cusqueños y aspiraban a recuperar su autonomía. Creyeron que tenían una gran oportunidad sumándose a este nuevo poder que había irrumpido en los Andes. Entre otros, estos 3 grupos fueron claves en la conquista porque guerrearon a favor de los europeos. Luego de ajusticiar a Atahualpa, Pizarro se dirigió al Cusco. Nombró un inca títere, pero murió envenenado poco después de haber emprendido la marcha. Consciente que requería un inca de su lado, Pizarro buscó una segunda opción y la encontró en la persona de Manco Inca, que también era hijo de Huayna Cápac, con la coya Mamarruntu, una integrante de la alta nobleza cusqueña. En las guerras civiles entre los incas, Manco había combatido del lado de Huáscar. En su calidad de reciente incorporado a la alianza, Manco participó de la lucha por el Cusco a la vanguardia de un ejército integrado por los suyos, partidarios de Huáscar, sumados a los españoles, chachapoyas, cañaris y huancas. Ese ejército combatió contra las tropas de Quisquis, que había sido un importante general de Atahualpa. Quisquis abandonó el Cusco, pero salvó a su gente y cruzó con ellos todo el Tahuantinsuyo en un viaje épico de retroceso estratégico para reaparecer en la región norteña de donde era originario. El general quiteño moriría defendiendo su región natal en un episodio posterior de la conquista. Pizarro entró al Cusco de la mano de Manco, quien le abrió las puertas de la ciudad sagrada de los incas. Poco después se encendieron las disputas entre los españoles y Diego de Almagro partió para la frustrante conquista de Chile, basada en la infundada aspiración de encontrar otra gran civilización andina. La expedición de Almagro estuvo integrada por un grupo de aristócratas incas, incluyendo nada menos que al sumo sacerdote Elvílac Humu. Los españoles se dividieron a cumplir diversas tareas después de recibir considerables refuerzos. En 1536 ya eran 2.000 soldados hispanos en el Perú. Al llegar 1536, Manco Inca era consciente que el dominio español implicaba el sometimiento colonial a un nuevo poder que trascendía al mundo andino. Ese año se produjo el levantamiento de los incas y el llamado a sublevación de todos los andinos contra los invasores europeos. Empleando una estratagema, Manco salió del Cusco y juntó a su gente en Yucay, donde llamó a la rebelión. Comenzó la resistencia general. Manco dividió sus tropas en 3 ejércitos.
El primero fue enviado contra los huancas para castigarlos por su apoyo a los españoles y para anunciar que el Inca no aceptaría más el colaboracionismo. El segundo fue dirigido contra Lima y tenía por consigna a la mar barbudos, queriendo echar a los españoles del mundo andino y obligarlos a regresar por donde habían venido. El tercer ejército de Manco se lanzó a reconquistar el Cusco y aniquilar a los españoles que habían hollado la capital sagrada. El cerco del Cusco se prolongó casi todo ese año, pero al llegar la temporada de labores agrícolas, Manco tuvo que licenciar a sus tropas porque era un ejército campesino que sumaba millares cuando tenían tiempo libre, pero que tenía pocos profesionales de la guerra. Los españoles habían resistido sostenidos por los cañaris y su momento de mayor angustia fue cuando Manco incendió el Cusco y ellos se refugiaron en la Iglesia del Triunfo. Cuando vieron que el cerco aflojaba, montaron una expedición que salió del Cusco hacia el sur y dio la vuelta por las alturas para caer sobre Sacsayhuamán, donde se habían concentrado los guerreros profesionales de Manco. La batalla fue tremenda. Murió uno de los Pizarro, Juan, y sin embargo, los españoles se impusieron. Al final resistió en una torre el mítico Cahuide, uno de los grandes capitanes del Cusco rebelde. En forma paralela, un ejército inca puso cerco a Lima. En el camino recibieron el apoyo de los curacas locales del Valle de Lima. Queda evidencia, por ejemplo, que los latis apoyaron al Inca. Ellos tenían su centro en el moderno Ate. Para evitar a los caballos, intentaron tomar Lima por el río, puesto que las piedras dificultaban la maniobra de los equinos. El ejército de la resistencia inca estaba comandado por el general cusqueño Quiso Yupanqui, quien murió peleando cuando los españoles recibieron refuerzos de los huaylas. Francisco Pizarro había pedido ayuda a los parientes de su mujer y la madre de doña Inés había enviado un ejército proveniente del callejón de Huaylas para defender Lima con los hispanos contra los cusqueños. De este modo, en cada una de las grandes batallas de la conquista, se hallan ejércitos de indígenas en ambos bandos, garantizando que al final el triunfo será de Occidente. No se trató solamente de una superior tecnología militar, sino sobre todo de una capacidad política para desintegrar un imperio antiguo de composición multiétnica que no resistió la presión y se fragmentó ante el choque de civilizaciones. Luego, Manco Inca se refugió en Ollantaytambo. Estaba iniciando su largo exilio interior que culminó en las montañas de Vilcabamba. Allí, los últimos incas iban a durar 40 años de vana y heroica resistencia. A continuación tenemos nuestros dibujos animados, titulados Huamán Picture, que como les recuerdo, se trata del cronista indígena Felipe Huamán Poma de Ayala, quien viaja a través del tiempo, gracias a una creación de Santiago Forns, y en esta ocasión para entrevistarse, para encontrarse en la era de la conquista, donde va a interactuar con todos los personajes españoles, incas, que son los protagonistas de el principal drama de la historia peruana. Hola peruano, soy Felipe Huamán Poma de Ayala. En 1616 terminé de escribir y dibujar una carta de más de 1000 páginas y 400 ilustraciones, dirigida al rey Felipe III de España. Esto es increíble. Aquí está buena parte de la historia del Perú. ¿Cómo llegó este manuscrito a Dinamarca 3 siglos después y no a España o al Perú? No puedo creerlo. Tierra mojada, qué olor tan agradecido. Hoy el viento me ha traído, el viento que viene y va.
Sucedió en el Perú que cuando los españoles iniciaron la conquista en el año 1532, lo primero que hicieron fue capturar al gran Zapa Inca Atahualpa. Todos siempre han hablado de él, pero hoy voy a verlo. Mi padre, el magnánimo Huayna Cápac, me contó la noticia de que unos extranjeros barbados habían sido vistos en otros reinos. Por eso, apenas supe de su arribo en nuestras costas, envié a Apo para que los espiara. Los españoles lo descubrieron, pero al darse cuenta de mi glorioso poder, lo devolvieron acompañado de ofrendas. Apo me contó de los caballos. Esa llama gigante se necesita. Así que decidí tenderles una emboscada en Cajamarca y arrebatarles sus animales. La noche de las fogatas, aturdidos por mis luces, los españoles se murieron de miedo. Pero cuando despertó el día, destrozaron a mis hombres a punta de pólvora y cañonazos. ¿Quién iba a saber que existían? Y aquí me tienes, a punto de morir, preocupado porque empiece una nueva guerra civil. Y si es así, ¿qué será del Tahuantinsuyo? Tras la muerte de Atahualpa, los españoles recibieron el refuerzo de Almagro e iniciaron los saqueos en busca de oro, sin respetar lugares sagrados como el Coricancha o Pachacámac. Y no hubiesen llegado hasta Lima y el Cusco si no hubiera sido por el apoyo de los Cañaris, los Guaylas, los Chachapoyas, enemigos de Atahualpa. Hubo que esperar hasta Manco Inca para que todos se dieran cuenta de que debían unirse para expulsarlos. Cuando tomó Sacsayhuamán, ya era tarde. Los incas se refugiaron en el valle de Vilcabamba, pero con todo, resistieron con bravura 40 años más. ¿Qué te crees, peruano? Para terminar el programa sobre la conquista, Benito, sí, profesor, vamos a contar las razones por las cuales los indígenas se vinieron abajo. Y tienen que ver con que el Tahuantinsuyo, Benito, era un estado, un imperio de la antigüedad, ¿no es cierto? Sí. Pero no era una nación. ¿Por qué, profesor? Ahí adentro convivían grupos étnicos rivales y que todos le tenían una gran bronca y enemistad al Cusco. ¿Por qué? Porque los había conquistado y sometido. Claro. Y de ese modo, cuando apareció Pizarro, algunos creyeron que podían liberarse, que podían recuperar la autonomía que tenían antes de la expansión de los incas, Ya. y se alían a los españoles creyendo que se iban a liberar. Pobres ingenuos. Y además, los incas mismos también estaban en grandes contradicciones, Ya. porque como tú recuerdas, había el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, de tal modo pues que hay un periodo de enfrentamientos generales entre los indios, del cual aprovechan los españoles. O sea que a río revuelto, ganancia de los españoles. Así fue.